todos y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast en el Semillero. En este espacio hablaremos sobre la gestión de recursos renovables, la transición energética y el futuro de los sistemas eléctricos en Colombia y Latinoamérica. Soy Andrés Aragón, hago parte del Semillero y hoy tenemos un episodio muy especial para ustedes. De pronto, si ustedes alguna vez han preguntado por qué los equipos eléctricos fallan, por qué los transformadores se recalientan, o por qué una máquina falla cuando cae un rayo cerca de 10 kilómetros, este episodio es para ustedes. De antemano, darle la bienvenida a nuestro ingeniero John Guerrero. Gracias por compartir en este episodio con nosotros. Él tiene una gran trayectoria en todo lo que es sistemas eléctricos y demás. Él es nuestro experto que hoy nos va a guiar y nos va a ayudar a responder estas preguntas. Como primera pregunta en nuestro bloque, pues tenemos que en nuestra industria se habla mucho de la calidad energética. Nosotros hablamos de calidad energética, pero por el momento no tenemos el conocimiento de cómo se hace, cómo se diagnostica si hay calidad eléctrica, qué es lo que debemos buscar. Y pues para que nos hable un poco más de esos conceptos, el ingeniero nos va a explicar en qué consiste la calidad energética. Ok, buenos días para todos, un gusto estar en este podcast, en este capítulo, en esta sesión. Vamos a hablar algo relacionado con el estudio de la calidad de la energía. Inicialmente vamos a contextualizarnos, como nos gustan a nosotros los ingenieros, en algo práctico. Hace poco tuve la oportunidad de realizar un estudio de la calidad de la energía en la empresa Icobanda. Y primero hay que dejar claro que energía no solamente es energía, ¿listo? Porque si lo dejamos en términos generales, no se olvide que la energía, pues hay muchas fuentes de energía y no solamente la eléctrica. En este caso hicimos un estudio de la calidad de la energía relacionado con gas, energía eléctrica, también nos metimos en algo relacionado con vapor y demás que son importantes. Entonces, cuando nosotros hicimos ese estudio de la calidad relacionada en una industria como tal, el reto que nosotros teníamos es normalmente las empresas e instalaciones ya tienen una infraestructura tecnológica que ya tienen ciertos años, a pesar de que hacen sus servicios de mantenimiento y demás y van mejorándolos. Si uno no se toma el tiempo de poder realizar esos estudios de la calidad de la energía, no podemos saber cómo las máquinas están tomando esa energía de la red y si esa energía que se está tomando de la red cumple con ciertos estándares y parámetros que son los adecuados para que utilicemos toda esa energía que viene de la red en un trabajo de verdad, que no estemos pagando energía sin utilizarla en trabajo de verdad, sino que estamos teniendo desperdicios y demás que pueden generarse, o peor aún, que esa energía sea capaz de dañar nuestros equipos y máquinas. Entonces es muy importante hacer esos estudios de la calidad. Debería estar dentro de un plan de mantenimiento dentro del área de las empresas, porque esto puede cambiar significativamente los costos en reparaciones y mantenimientos y obviamente pues en el pago de lo que tiene que ver con los servicios de la energía. Si nos vamos a ello, inicialmente lo que nosotros hacemos es primero, se tiene que hacer, donde tengan los transformadores o las subestaciones, tenemos que analizar cómo están las cargas de las líneas. Primero analizar qué tan balanceados están. ¿Listo? Cuando hablamos de un balanceo de ellos, lo que tenemos que tener en cuenta es que normalmente el ingeniero eléctrico, que es el especialista en ello, o la persona que está capacitado para ello, formado profesionalmente, uno hace unas distribuciones dependiendo de las cargas que va a alimentar. Ejemplo, uno en una casa tiene luminaria por aparte, las cosas de la cocina las tiene por otra línea, en otro circuito, los tomas van por otro circuito, y uno lo que intenta es balancear esas cargas para que luego, si es un sistema trifásico, a 220, 420, 120, pues esté en óptimas condiciones y no le estemos exigiendo de más a un transformador o a un circuito que pueda disparar las producciones. Entonces, lo primero que hacemos es un balanceo. De mirar cómo está eso, se hace pues mediante unos modelos matemáticos. Podemos estimar cómo están las cargas por las líneas que tengamos ahí presentes. ¿Listo? Después de que hagamos ese balanceo, luego nos interesa saber esa energía que viene, en este caso pues del comercializador de la red, cómo está llegando a nuestra empresa. Puede ser que el comercializador venga bien, que lo más probable, porque ellos pues tienen que cumplir con ciertas calidad de la energía que nos venden a nosotros, entonces ellos se preocupan mucho porque cumpla con las normas, ¿listo?
pero puede ser que ya internamente para mí, en mis máquinas, en mi distribución, ya tenga algún problema. Entonces ahí necesitamos usar ciertos instrumentos y ciertos elementos que son los que me van a permitir a mí, como decir, ir a un médico y saber cómo están ciertos componentes. Por ejemplo, si a mí me falla el corazón, pues hay un instrumento para medir el corazón. Para la red pasa lo mismo. ¿Listo? Nuestro gran amigo para hacer estudios de la calidad se llama un analizador de red. ¿Listo? Y hay analizadores de red que son tan básicos como algo supremamente avanzados. ¿Vale? Yo sé que alguna vez ustedes se han preguntado cómo yo mido esa calidad de la energía. Pues, en resumen, eso es como si fuera un multímetro. ¿Listo? Pero un multímetro con superpoderes, el cual es capaz de medir ciertas frecuencias, periodos y características que tiene la energía dentro de una red. Ok, ingeniero, esa parte que usted dice de cuando uno va al médico y el médico tiene como para medir el corazón, el ecógrafo y demás cosas, en este rubro de nosotros, cuando queremos ver y revisar la calidad eléctrica como ingenieros, ¿qué herramientas o con qué estándares podríamos basarnos para hacer correctamente esta medición? Digamos que hay muchos instrumentos que me permiten hacerlo normal, aunque a uno lo dude, uno no anda con su multímetro normal, hace pruebas generales con el multímetro, con pinzas voltiométricas. Nos preocupa mucho la corriente, pero el que de verdad nos manda la parada para esos estudios son los analizadores de red. Y esos analizadores de red hay como una marca ahí en la mitad, que son los que son como, que me permiten hacer estudios básicos, los que me permiten hacer estudios avanzados. Y eso lo determina, por ahí ustedes quieren conocer algo de los armónicos, y hay un armónico que es el que da ahí la marca, es un armónico 50, si es por debajo de él o por encima de él. Y por debajo de ese, por encima de ese, es donde todos esos equipos cambian de precio. Podemos estar hablando de un analizador de 28, 30 millones de pesos a uno de 60, 50 y ahí para arriba. Simplemente poder medir ese armónico en la red. ¿Listo? Y obviamente los analizadores de red pues vienen con unas certificaciones que son las que me garantizan a mí que lo que yo estoy midiendo es correcto. ¿Listo? Yo puedo importar un equipo de China, es válido, son muy buenos, hay unos que tienen muy buena tecnología, pero cuando yo vaya a hacer esos estudios, como son certificados de calidad, yo debería de obtener un certificado de calidad de ese instrumento. O sea, yo puedo tener mi instrumento, lo compré de China, lo traje, puedo hacer mis mediciones, funciona bien, pero yo como empresa, como proveedor o como asesor no puedo emitir un certificado de que se hizo un estudio, mas no podemos emitir un certificado como lo pide la norma porque mi instrumento no está en este momento calibrado. O sea, yo tendría que pasar mi instrumento a una empresa que me dé el certificado de que mi analizador de red pues cumpla con ciertas mediciones que exige la norma en Colombia. ¿Listo? Entonces, primero que todo, debería tener ese elemento certificado. Entonces, lo que me va a permitir medir es por línea, yo puedo medir voltajes, corrientes, cargas, frecuencias, periodos y armónicos. Entonces, lo que uno hace es él tiene la capacidad de hacer mediciones en periodos largos de tiempo o cortos. Lo que uno hace es programar. Entonces, por ejemplo, en este caso práctico que hicimos, nosotros sabemos que la planta tenía ciertos turnos de operación y clasificamos la empresa porque es importante tener una metodología para hacer la medición. No es simplemente ir al tablero y conectarme a ver qué pasa. A mí me interesa saber cuándo esa calidad de la energía está, cuando la empresa no está produciendo, cuando la empresa está produciendo, cuándo son las horas pico de producción, cuándo no son las horas pico de producción, hablando de energía eléctrica, sí, inicialmente, y saber cuando, digamos, hora pico de Popayán, 12-1, donde la gente ya está en sus casas, los restaurantes también están a full. Puede ser que cuando hay una carga muy importante, el mismo comercializador empieza a tener fallas en la red y eso me puede afectar a mí. Entonces uno también coloca ciertas horas para poder realizar esos estudios. Entonces él genera una data de una cantidad de variables eléctricas, de potencias activas, reactivas, voltajes, corrientes, armónicos, frecuencias, periodos y demás variables importantes, y toda esa data uno lo que hace luego es, el mismo analizador de red tiene unos software especiales que tú puedes empezar a analizar esa información, trazamos ciertas gráficas y con esas gráficas yo puedo empezar a hacer unos diagnósticos de lo que está sucediendo con la red. Que sería como un brochazo general de lo que uno hace con él. Bueno, y también pues hablando, he escuchado como el término los bajonazos o caídas repentinas de voltaje. Térmicamente le conocen como SAS o otros de tensión.
¿Por qué ocurren y por qué son tan peligrosos en la industria pesada? Tengamos en cuenta que la maquinaria o los dispositivos electrónicos que nosotros hacemos pues tienen un diseño electrónico para que operemos en ciertos parámetros. Esto, a pesar de que él tiene protecciones y demás, si en algún momento se llega a generar un bajonazo, que se puede generar porque algo está pasando con el suministro energético o porque sucedió algo eléctricamente en una máquina que está generando un corto o una sobretensión. Entonces ahí es donde entran los circuitos de protección a intentar pues, evitar un daño, pero puede generarse un daño que persista en la red. Ese bajonazo que se puede suceder puede pasar por múltiples situaciones. De hecho, tuvimos un estudio, estos estudios de la calidad no solamente es el analizador de red, puede ser que la infraestructura sea tan vieja que el cableado ya ha cumplido su ciclo de vida útil, o tenemos problemas en la infraestructura de humedad, temperaturas y demás, y el cable, el recubrimiento que tienen los cables conductores se empieza a dañar. Y si eso se empieza a dañar, se empiezan a generar puntos calientes por el amperaje que se por los cables. Y si se genera un punto caliente, eso empieza a generar problemas. Y la forma de poderme dar cuenta de ello, ¿qué es? Haciendo una termografía. Los estudios de la calidad de la energía también van acompañados de lo que se llama la termografía. Porque depende que yo no puedo ver por delante de esa pared cómo está el cableado. ¿Listo? Pues hay muchas formas, pero la termografía me da puntos calientes. Si yo identifico un punto caliente es porque algo está sucediendo ahí y tendríamos que intervenirlo para ir solucionando. Entonces, existen unas metodologías que te van guiando cómo se va haciendo ese estudio de la calidad de la energía, pero es un conjunto de múltiples actividades y acciones para poderlo lograr. Ok, muy chévere, ingeniero, el tema que estamos tocando, porque hay muchos conceptos que de pronto algunos, como yo, estudiantes no teníamos claro como en hacer esos procederes y esos métodos. A continuación vamos a dar una pausa y ya continuamos con ustedes. Compañeros, a continuación vamos a seguir con el bloque de preguntas sobre la calidad energética. Como siguiente pregunta para el ingeniero tenemos, anteriormente hablamos de los bajonazos de tensión, entonces ahora vamos a hablar una pregunta, lo contrario, que sean los picos de tensión y sobre tensiones. ¿Qué puede causar que una red tenga un pico de tensión? Y es verdad, hay un rumor pues que dicen que los rayos también pueden causar ese pico de voltaje. ¿Es verdad que ellos lo pueden afectar así esté a kilómetros a distancia? Ok, vale, pues si nosotros nos colocamos a analizar cómo funcionaría toda la parte de la energía, no se olviden que nosotros pensemos algo relacionado con la potencia. Pues nosotros tenemos la potencia potencia reactiva y potencia activa. ¿Listo? Si en algún momento se llegara a afectar por un pico, por un bajonazo, como lo veníamos hablando, tendríamos que identificar el por qué se generó, ¿vale? Y nosotros sabemos que tenemos pues cargas que van a ser unas cargas resistivas, van a tener unas cargas que van a ser inductivas y también vamos a tener unos elementos capacitivos, ¿listo? Entonces, dependiendo de quién sea el motivo que se genere, podríamos empezar a analizar el por qué se está pasando esa pregunta que tú me dices de un pico o no. Entonces, dependiendo de lo que se esté pasando en el sistema, de las cargas que yo tengo, tendría que empezar a analizar el por qué. Uno dice que un rayo genera pues una subida o que cae, pues eso va más dirigido directamente a todo el circuito de protecciones que tiene la red como tal. Entonces entraría a fallar es por ese lado. Si ya entraríamos a hacer un análisis pues ya físico y mirar los campos que se llegaran a generar y demás, podríamos decir que tiene un efecto como tal, pero digamos directamente tiene que ver es cómo en la red podríamos que un rayo afectar esa energía que está transfiriéndose por ahí, pero actualmente eso tiene muchas protecciones, ¿no? La red general y luego dentro de la empresa hay otras más protecciones para que eso llegara a suceder. Más pasaría es por los equipos, elementos, máquinas y demás que estén adentro del sistema. Por ejemplo, normalmente para corregir nosotros factores de energía usamos tenemos motores. Los motores es una carga que tenemos, una carga inductiva. Ellos generan algo que se llama la potencia reactiva. Para poder corregir esas potencias reactivas, que son las que me distorsionan y generan armónicos, involucramos unos bancos de capacitores. Y esos bancos de capacitores me permiten hacer esa mejora. ¿Listo? Entonces, podríamos nosotros decir
que internamente lo que más me generan esas subidas o bajadas tienen que ver los elementos, máquinas, actuadores y demás que nosotros usamos como tal dentro de una industria común. Entonces podríamos decir que este rumor de que los rayos pueden ocasionar picos de voltaje sería en la época de antes. Ahora hay muchos sistemas de protección, como usted dice, ¿cierto? Y podríamos... Continúe. Digamos que no es que es un rumor, puede suceder, ¿sí? Pero ya si hablamos a nivel, pues ya una industria donde sabemos que hay ciertas normativas y protocolos de seguridad, es algo inviable. Además, las empresas que son las comercializadoras, junto con su red de distribución, pues ya tienen todos los sistemas para poderlo corregir. Es más, pues ustedes saben que, como lo vimos en el encuentro que tuvimos con expertos, acá en el Cauca, la CEO como tal tiene sistemas SCADA donde controla, supervisa y monitoriza todo lo que tiene que ver con la calidad de la energía también. Ok, siguiente pregunta, pues en episodios anteriores hemos venido hablando con el ingeniero Franco y el ingeniero Vidal sobre la tensión energética y las microredes que entregan los paneles solares y los generadores de diésel. ¿Qué retos adicionales le imponen estas nuevas fuentes de energía renovable a la calidad en la red de distribución? Una pregunta interesante, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta de que si vemos el concepto de generación de energía fotovoltaica, directamente en la energía fotovoltaica estamos hablando de corriente continua. ¿Listo? Que nosotros luego, para hacer una distribución, queramos volver esa corriente continua alterna, usamos unos equipos, en este caso pues sería un inversor. Existen diferentes tipos de inversores y diferentes tipos de controladores también. Entonces, a la hora de convertir eso a una señal AC, ahí vuelven y juegan los armónicos y lo que yo tenga conectado como carga a ese sistema. Entonces, prácticamente se pasaría lo mismo porque estamos trabajando en corriente alterna, pero se enviaría ahora es una necesidad que ese controlador, ese inversor que me va a convertir ese DC a AC, pues debe tener ciertas características integradas en el control para intentar mitigar esos efectos que le puede generar unos armónicos que me distorsionen las frecuencias en las líneas que yo vaya a tener dentro del sistema. Es interesante, actualmente muchos inversores tienen ciertos diseños y protecciones, pero pues que yo conozca actualmente unos estudios que hayan hecho puntuales, digamos que coloquemos energía general y coloquemos motores de diferentes caballos de potencia, algunos inductancias, algunos capacitores y ver qué está sucediendo. No lo hizo, sería un buen laboratorio, una buena práctica para ver qué sucedería con eso y colocarle igual un analizador de red a ver qué pasa con eso. Y en este tema de la parte de los inversores, ellos tienen que configurarse de alguna manera o es fácil su instalación. Si hablamos de instalación directamente, es como un equipo comercial. Tú entras, tu red de paneles, tus sticks de los paneles, los steams, que pueden ser pues, serie o serie paralelo. Lo que importa a la hora de seleccionar tu inversor es que esté acorde a lo que tú estés generando y acorde a lo que tú le vayas a pedir. O sea, no puede estar sobredimensionado, pero tampoco puede quedar por debajo de tu requerimiento. O sea que los retos actualmente es poder dimensionar adecuadamente cuál es ese equipo que te va a satisfacer tus necesidades, porque ya tienen un diseño muy robusto actualmente, que simplemente tú calculas cuáles van a ser mis paneles, cuál es el voltaje que va a entrar, cómo va a ser el arreglo, y después de eso yo selecciono las características de entrada del inversor. Y luego, ¿qué le voy a conectar yo a el aguas abajo? Que sería ya pues el control que hace de DC a AC. Sí, muy enriquecedora, muy buena esa respuesta. Me aclaró mucha duda la verdad que tenía. Y pues vamos con la siguiente pregunta. Hoy se habla mucho de los gemelos digitales, de analítica de datos en inteligencia artificial. ¿Se están usando estas tecnologías para predecir las fallas en la calidad energética antes que ocurran? Mira que esa pregunta es súper interesante porque normalmente hacer esos estudios son costosos. Fuera de que los equipos son costosos, las empresas que lo dedican a hacer equipos costosos pues tienen un monto elevado para poderlo hacer. Imagínate una pequeña empresa, más que pequeña empresa, como ha pasado. He tenido contacto con supermercados, no pensemos X marca, que me han comentado que la energía se ha disparado en la facturación. Entonces que necesitan saber pues, por qué está pasando eso, ¿cierto?
Cuando uno hace eso, pues imagínate que lo primero que uno siempre piensa es supermercados tienen refrigeradores a tope todos los 24 horas para las carnes y todas estas bebidas. Y hay unos motores, algunas veces ellos tienen refrigeradores con motores de muy alto caballaje y adicionalmente pues tienen desperfectos en mantenimiento, son muy antiguos, eso genera energía reactiva. Y esos van a modificarme, van a generar unos armónicos, entonces ahí es donde uno entra a hacer esos estudios directamente. Ahora, si para ellos que tienen dinero, imagínate una pequeña empresa o una mediana empresa en donde pues no tienen recursos para hacer ese tipo de estudios, sería genial que uno sin necesidad de ir a campo pueda modelar sus motores, sus bombas, sus compresores y hacer un estudio de una planta, una simulación y poderle decir sí, mire que antes de meternos con los equipos y hacer todo este proceso es viable o es probable de que esté pasando por eso. Ahora, para hacer un estudio de estos uno deja días, semanas, hasta meses podría dejarlo la cantidad de información que eso se genera. Obviamente ahora uno con una muy buena IA podría empezar a analizar esos datos y poder predecir o poder evidenciar dónde está la falla o dónde se podría presentar la falla antes de que suceda. Entonces sí, sería una muy buena ayuda. Claro, sería muy idóneo pues hacer la simulación antes de predecir eso. Y la data es supremamente interesante. Haz de cuenta que con lo que uno tiene en una red es como cuando uno va al médico. Si uno está malito del corazón, algún especialista en el corazón te va a decir, mire, usted tiene unos picos aquí extraños. Normalmente tiene que ir así, usted lo tiene disminuido o tu frecuencia algo le está pasando a tu corazón. Entonces con el analizador de red podemos analizar también y poder decir, venga, nosotros deberíamos de esperar esto, pero actualmente hay algo está pasando, entonces sí lo podríamos hacer. Claro, que además pienso que es una enorme ventaja, pues ya que no hay que trasladarse al campo, sino que pues puede hacer como tú dices la simulación para tener en cuenta pues esos picos en la planeación estratégica cuando se monte el... Claro, igual pues estamos hablando de nosotros en la academia que nos gusta hacer todo ese tipo de simulaciones, experimentaciones. Ojalá uno pudiera llegar con esas herramientas y pasársela a la empresa, a la pequeña empresa o a la comunidad. Es un reto que siempre tenemos pues, como academia, ¿no? Poder bajar eso que hacemos acá, allá, y poder convencer a la gente de que eso que estamos haciendo, inteligencia artificial, modelos, simulaciones, pues de verdad sí sirve, ¿no? Ese es otro reto grande que tenemos, pero pues en eso estamos. Bueno, Inge, y ya esta pregunta como para cerrar el bloque que estamos hablando, que es la calidad energética. ¿Cuál es el propósito de nuestro podcast para cada futuro de la transición energética? ¿Cuál diría usted que es el reto más urgente que deben asumir los profesionales y estudiantes de ingeniería frente a la calidad de la potencia? Hombre, es que no solamente tiene que ver con la potencia, sino entre más estemos nosotros, porque no solamente son ustedes, sino todos a estarnos actualizando en lo que está saliendo en desarrollos tecnológicos, en los diferentes tipos de energía. Si hablamos ahora de la transición energética, pues todo va abocado a lo que es energías renovables. Ahora en esas energías renovables, ¿qué tanto tipo no hay? ¿Y qué tanta la podemos nosotros aprovechar aquí, digamos, en el Cauca? Para hablar de departamento en Popayán. Entonces el reto es estar supremamente activo, conociendo qué está pasando, las normatividades que están saliendo a nivel Colombia de qué puedo hacer, qué no puedo hacer, es supremamente importante. No solamente pensar en desarrollos tecnológicos, sino pensar en cómo yo me muevo dentro de ese campo con lo que me permite hacer Colombia, por decirlo así. Eso para irme hablando paso, tanto lo tecnológico como las leyes, como las normas que van saliendo son supremamente importantes. Ejemplos simples como lo hacíamos relacionado con la calidad de la energía. Mucha gente sabemos que existe una normatividad ahora que te permite a ti, si tienes unos paneles fotovoltaicos, pues inyectar esa excedente que me genera a mí a la red. Y en teoría pues deberían también reconocerme ese excedente que yo di, ¿cierto? Pero no solamente es conectarme, ahí viene la calidad de la energía. Yo no puedo enviarle cualquier tipo de energía a la red porque la red viene ya con unos armónicos controlados y demás. Entonces el simplemente hecho de eso, hay una norma que me dice, vea, usted para poder inyectar tiene que cumplir con esto, otro. Si no cumple, no lo puedes hacer. Entonces mire que ahí yo ya debería de preocuparme cómo es la energía que yo estoy generando y cómo la pretendo inyectar a la red. Porque si no cumplo eso, pues no lo podría hacer. Entonces muy comúnmente la gente piensa que simplemente es pongo un panel, lo genero y lo que me sobre lo conecto a la red. Pues no es así. Porque si
afecto la red principal, pues voy a dañar transformadores y todo lo demás que esté conectado, pues empieza a afectar. Claro, pues digamos que por ejemplo queremos a una red y agregarle este equipo de paneles solares, se debería tener en cuenta todas las cargas de la red y demás. Claro, hay que tener en cuenta cargas y más que las cargas, eso es lo que te digo. Ya hablamos que las cargas generan diferentes frecuencias, eso va con unos armónicos. Entonces yo no puedo mandarle eso a una red que ya está bajo ciertas condiciones porque pues, se me ocurrió hacerlo y ya, ¿no? O sea, hay ciertos estándares mínimos de calidad que se deben tener para... Claro, no sería correcto hacer una instalación así, sino hacer como un estudio previo de claro. cómo es la correcta instalación. Y por eso es que a veces, pues, normalmente uno siempre le echa la culpa al otro, no dice es que la CEO no me quiere pagar mi energía de más y no trabajo con la CEO tampoco, ¿no? Y no para que quede claro, a veces uno echa la culpa, ¿no? Es que ellos ponen esto, una traba, otra traba. Obviamente, pues tienen ciertos requisitos que ellos ponen tope alto, pues para poder controlar, pero tiene una razón de ser ingenieril para poderlo hacer, ¿vale? Ok, otra pregunta. De pronto para usted, ¿cuál ha sido el caso en el campo más difícil o inusual que usted ha resuelto con el estudio de la calidad de energía? No, pues los retos más importantes que se tienen es cuando tú sabes que hay algo mal y internamente es como que tú ya te adelantas y sabes que con los instrumentos, con termografía, con el analizador de red vas a encontrar cuáles van a ser esas distorsiones y poderlas mitigar. Digamos que más que el reto es saber de que a veces infraestructuras antiguas, maquinaria antigua, porque es difícil renovarla por los costos que tienen, hacerle entender a las empresas de que eso hay que hacerle mantenimiento. Sí, o sea que más que un reto que algo sea súper difícil, no, sino es saberles demostrar a ellos de que hay que hacer unas inversiones en ciertas cosas que a futuro le van a mitigar daños en mantenimiento, consumos energéticos y demás daños a los equipos. Entonces el reto es cuando tú te hablas con personas que saben del área, ellos saben qué es lo que tú estás hablando. Pero la mayoría de las veces a ti antes te permiten hablar con los que toman las decisiones, sacamos de cuenta gerencia, los que tienen el recurso. Hacerles entender a ellos que hacer termografía a máquinas, motores, a las instalaciones o tener que conectar unos equipos es necesario porque si no a futuro va a pasar esto o porque están pagando más energía que la que deberían. Ese reto es interesante porque tú como le hablas a ellos de armónicos, de frecuencias, claro, y que esto y que lo otro, para ellos simplemente decir, bueno, ¿cuánto me cuesta eso? ¿Listo? ¿Cuánto tiempo va a estar la línea parada? ¿Cuánto va a pasar? Y uno decirles, vea, es que esto a futuro le va a ahorrar tanto dinero o te va a permitir consumir menos o te voy a hacer evitar que cambies tal cosa, si es que les gustan a ellos. O sea que a veces el reto más que ingenieril se pasa es tú cómo hacerle ver a la empresa, a la área encargada de que es necesario hacerlo con argumentos y que ellos salgan pues satisfechos con esa explicación. Ok, ingeniero, estuvo muy chévere la verdad su respuesta y me aclararon muchas dudas. Yo creo que este episodio fue muy enriquecedor en la parte de calidad de energía. Y pues quería agradecerle, gracias por aceptar la invitación del semillero, lo esperamos próximamente aquí. Y compañeros, con eso cerramos este bloque de preguntas. Si ustedes quieren algún tema o sugerir alguna pregunta para un próximo episodio, lo pueden colocar ahí en la caja de comentarios. Gracias por acompañarnos y nos vemos